Buenos días, jóvenes señoritas, chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos a su clase teórica número 1 del estudio dirigido número 2, desde el segundo bloque en el curso de diseño y expresión gráfica. Antes de pasar con el tema, pues es como un anuncio, por decirlo así. Tomar en cuenta que este estudio dirigido eh, es un poquito o es más largo de lo normal. ¿Por qué? Tienen esta semana teórica de forma normal, de lunes a viernes, ¿sí? Con todos sus maestros y con todos sus cursos. Luego, el día lunes 11 para el lunes 18, ustedes tendrán su descanso de Semana Santa. Eso quiere decir que su regreso a clases, ya sea virtuales o presenciales, dependiendo en qué modalidad ustedes estén trabajando, será el martes 19, ¿sí? Y tomar en cuenta, y se los digo para que tomen en cuenta que como no van a tener clases el lunes 18, porque todavía están de descanso, o es su último día de descanso de Semana Santa, no tendrán los periodos de diseño de expresión gráfica y de expresión artística que regularmente tienen. Entonces, para diseño de expresión gráfica, en esa semana del 18 al 22, que es la semana de acompañamiento, el día jueves ustedes tendrán que hacer las dos actividades. Y para el curso de expresión artística, se las iba a poner para hoy. De todos modos, yo voy a explicar los dos temas el día de hoy. Y ustedes, si quieren, empiezan a adelantar la tarea, ya que de todos modos van a tener hasta la fecha límite, que es el viernes 22 de abril, para subir sus dos dibujos de expresión artística. Ya que no hay una segunda clase donde pues yo pueda estar con ustedes y explicarle, de una vez les voy a explicar hoy la tarea en el curso de expresión artística para que ustedes puedan adelantar esa tarea, ya que es el lunes 18 que no tenemos clase, pues perdemos ese periodo, pero deben de todo modo realizar las actividades porque si no, pues este estudio se quedaría sin punteo, ¿verdad? Entonces, y se duplicaría el punteo para el otro y creo que sería más complicado para aquellos que no entregan tarea. En el transcurso de la semana les estaré mostrando su semáforo de tareas del estudio dirigido número 1 para que vean cómo salieron ahí, ¿sí? Entonces, para que lo vayan tomando en cuenta que, como les dije, este estudio es un poquito más largo porque tiene la Semana Santa metida ahí en medio de la clase teórica y de la clase de acompañamiento. Bueno, ahora sí, vamos a pasar al tema de esta primer clase teórica del estudio dirigido número 2. Si se recordarán, la semana pasada, o el estudio dirigido mejor pasado, trabajamos lo que eran técnicas secas. Trabajamos dos técnicas en específico. Lápices a color o crayones, como regularmente lo conocemos, y la tiza o gis. Ahora vamos a trabajar con técnicas húmedas. Primero entendamos que son técnicas húmedas. Son aquellas en las cuales los pigmentos se encuentran diluidos en un medio acuoso o aceitoso. Eh, y los colores se aplican con ayuda de pinceles u otros instrumentos. También las técnicas húmedas requieren que se utilice algún papel rugoso y poroso que tenga alguna textura. Por último, entre las pinturas encontramos técnicas en base al agua, como era la acuarela, la pintura acrílica, la témpera o gouache, ¿sí? Y en base al aceite, el óleo, y en base al alcohol y algunos alquídicos o productos químicos referentes a esa técnica que se quiera trabajar. Las técnicas húmedas, pues como dije, son pigmentos diluidos en algún medio acuoso, sea en agua o aceite. Y tenemos las que mencioné anteriormente. La acuarela, la pintura acrílica, témpera o gouache, que es un nombre pues técnico. Óleo, temple al huevo y en cáustica, ¿sí?
En este estudio dirigido, pues vamos a ver dos principalmente, muy conocidas y muy trabajadas. Antes de empezar a explicar esta primera técnica, pues hay que tener en cuenta qué materiales deben de utilizar, cuáles son los materiales esenciales para trabajar de la mejor manera las técnicas húmedas. Empecemos por el soporte. Cuando hablamos del soporte, pues pueden ser aquellos lienzos de diversas telas sobre un bastidor, por ejemplo, con un acabado más fino o más bruto, ¿sí? O más tosco, con más textura. La elección pues depende de cada técnica que ustedes quieran trabajar, puesto que se pueden crear pues veladoras o acabados muy matrices, o sea, con mucho matiz en cada uno. Y también se emplean tablas imprimadas o preparadas para esto. Asimismo, no lo vamos a trabajar tan técnicamente, sino que ustedes lo van a trabajar sobre papel o algún tipo de material rugoso que tengan a la mano. También pues tenemos lo que son los pinceles, ¿sí? Para aplicar las pinturas pues se emplean espátulas y pinceles dependiendo la técnica o el material que estemos utilizando. Los pinceles son de pelo más grueso, ¿sí? Los de pelo natural suelen ser, pues, de cerda y deben de trabajarse con una mejor manera. O sea, si ustedes trabajan con un pincel más grueso o de pelo más grueso, pues es mucho mejor para aplicar la técnica y utilizan menos pintura, ¿sí? Y sirven, pues, también de una u otra forma para poder recorrer en el papel de una mejor manera, pues con la pintura que estén trabajando. Ahora sí, pues vamos a pasar a la primera técnica o a la técnica de esta clase, que es la acuarela. Hay que entender que la acuarela es una técnica pictórica que se realiza sobre papel y utiliza colores que se disuelven al agua. Su pintura se obtiene por aglutinantes de pigmentos secos mezclados con goma arábica. Hoy en día la acuarela pues, es una técnica utilizada no solo por artistas o ilustradores o diseñadores, sino que también es ideal para aficionados con ganas de desarrollar pues, su creatividad, ya sea para reflejarse o relajarse ellos, o para explorar unas nuevas maneras de expresar lo que ellos están sintiendo o cada uno está sintiendo. Hay que considerar que, o se considera, mejor dicho, que las primeras acuarelas tienen origen en Egipto y en China y están pues estrechamente relacionadas con la invención del papel, donde aplicaban pinturas a base de agua. A pesar de su temprano origen durante la historia del arte, la acuarela no fue muy protagonista. Eh, Se utilizaba principalmente para los bocetos previos a las pinturas al óleo y para retratar paisajes o botánica, o sea, árboles, plantas, pero ya a partir del siglo XIX comenzó a tomar fuerza. Una de las virtudes de la acuarela es que es una técnica limpia, no necesita espacios muy grandes y ventilados, ni muchos implementos para poderla trabajar. Existen pues muchas marcas y muchos formatos de acuarelas y las acuarelas pueden venir en tubos o en pastillas y su fórmula pues es prácticamente la misma. La única diferencia es que una viene en estado sólido, que son las pastillas, y la otra en un estado líquido, que son los tubos. Dentro de los distintos tipos de acuarela y sus formatos, pues les coloqué ahí algunos, dependiendo de la calidad, pues les coloqué las marcas, pues que son las ideales para trabajar. Dependiendo de la calidad que pues ustedes quieran lograr tener con esa acuarela. Y entre la calidad de estudio, o sea, de principiante, pues está la PBO, Art Creation, Gold, Dark Runway
que son sets de pastillas o tubos regularmente para cuando uno está empezando a trabajar con acuarela. Luego viene la calidad intermedia, que es la Van Gogh y la Winsor Newton, ¿sí? Cuando estamos hablando también de calidad, estamos hablando pues de, o sea, que el pigmento sea mucho más marcado, es mucho más fácil su trazo o mucho más fácil diluir, ¿sí? Esta pastilla o esta acuarela en tubo. Y por último tenemos la calidad profesional, ¿sí? Que también hay Winsor Newton, Old Holland, Rembrandt. Y si se dan cuenta, pues regularmente tienen nombres de artistas o de pintores, pues que las fueron utilizando y que pues así les fueron dando el nombre de la calidad cada uno. El agua, pues es la sustancia más importante en la acuarela y el control del agua, pues es lo primero que ustedes tendrán que ir experimentando y practicando. Eh, y cuando digo esto, no es que tengan que tener miedo. Aquí hay que atreverse a utilizar mucha más agua y podrán ver pues todas las posibilidades que esta tiene sobre la acuarela, de cómo fundir o mezclar colores pues que yo ya tenga dentro de mi pintura y para finalizar también puede servirme para sellar, ¿sí? Utilizando solo el agua con el pincel, ya cuando mi pintura esté más o menos seca. Puedes utilizar solo pincel con un poco de agua y cubrir nuevamente toda la pintura y eso me va a servir a mí para sellar. Es una forma correcta de poder sellar eh, la pintura que yo tenga con acuarela. En el mundo de los pinceles de acuarela, primero se deben de fijar en la forma del pelo, su propiedad, el largo que tenga el mango. Aún así, esto también dependerá pues de cada uno de ustedes, de sus gustos, de su presupuesto. El mango que se utiliza pues en la acuarela debe de ser corto, porque al pintar de forma horizontal, pues les va a ser mucho más fácil poderlo manejar, ¿sí? A la hora de querer cubrir el espacio con el manejo de su muñeca. Eh, la forma usual o más usual en los pinceles de acuarela, pues es la redonda, ya que al sumergirlo en el agua, su forma tiene la capacidad de contener mayor cantidad de agua y además es muy versátil para lograr pues trazos gruesos, finos, pero existen pues también una gran variedad de formas que pueden servirles para lograr pues distintos efectos dentro de su pintura. Hay que tomar en cuenta que aquí a la hora de mezclar colores, pues podemos tomar ciertas tonalidades más claras, más oscuras, que era lo que hablábamos en algún momento en la escala tonal monocromática. Que al aplicar negro, gris o blanco, pues nosotros podemos aclarar, oscurecer o mantener un tono medio del color con el gris. Y aquí no es la excepción. Aquí también aquí no es la excepción, pero también podemos trabajar con más color o con menos color, dependiendo pues de la cantidad de agua o de acuarela que esté utilizando, ¿sí? Y se los digo porque regularmente algunos piensan que por usar mucha agua y que no se note demasiado el color, pues la pintura pues no tiene valor o no tiene aquel potencial de que vaya a experimentar o a transmitir algo hacia el público pues que va dirigido. ¿Sí? Sino que piensan lo contrario, que son formas o erróneas o equivocadas de querer transmitir una idea mucho más clara dentro de. También hay que tomar en cuenta que por ser un pigmento líquido, a la hora de mezclarse con el otro color, hay que tomar en cuenta que puede mezclarse y podamos tener una tonalidad diferente dentro de nuestro dibujo, ¿sí? ¿Dudas y preguntas hasta el momento? No, profe, estamos bien. Ok, bueno. Algo más que deben de entender que la pintura o la técnica de la acuarela nos sirve, como dije anteriormente, o regularmente utilizada para paisajes, pero también podemos utilizarla para retratos, para trabajar
la figura o la forma de algún animal. Y siempre hay que tomar en cuenta de que como son pigmentos húmedos, pigmentos fáciles de combinarse, en cierto modo, por decirlo así, eh, tiende a que siempre los colores claros van primero y luego van los colores oscuros. Esa es la forma correcta de trabajar. Asimismo, pues, para lograr ciertas combinaciones o mezclas de colores hay que utilizar donde se vayan a juntar, pues un poco de agua, no el pigmento en sí, sino que un poco de agua para que los dos colores pues se puedan mezclar, ¿sí? Y como dije anteriormente, los colores oscuros y prácticamente el negro es el que hay que tomar en cuenta de dejar totalmente de último para trabajar. También como explicaba con los pinceles, tomar en cuenta que como dije es un pincel redondo, me ayuda a tener esa maniabilidad, o sea, de manejarlo mucho más fácil. Mi pincel para poder lograr trazos finos o gruesos a la hora de redondearlo o de querer girar con mi muñeca y el pincel pues logre pues tener esa capacidad de, ¿sí? Y eso sería todo. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Solo No, profe. recordarles que el próximo jueves daré el segundo tema y explicaré las actividades que tienen que entregar el próximo jueves 21, que como les digo, esa semana, como no tienen clases el lunes 18, las dos actividades las tendrán que hacer ese jueves, ¿sí? Eh, y aprovechando, voy a hacer una pregunta así al azar y quiero que me respondan. ¿Dejo tarea de práctica o no? No, No, honestamente no tengo No, ganas de hacerla, profe. pero entiendo que si Ajá. dejara, pues, no modo porque es importante, va, pero así honestamente no hay ganas. No hay ganas. ¿Quieren ustedes pasar su Semana Santa tranquilamente? Tenemos otra tarea, Y ni profe. tranquilamente ya ay, tenemos tarea. sí. Tenemos tarea de seminario para Semana Santa y es poco tiempo lo que nos dejaron y si nos deja de práctica, muy amontonado. ¿En serio les dejaron seminario para Semana Santa? Sí, le contamos con Sí, Jessica, profe. Sí, profe. Es Se cierto, nota me que nos quieren contó. los profesores, va. Usted sí nos quiere, va, profe. Por eso le estoy Sí, es preguntando. que por eso es nuestro favorito, profe. Eh, eh, ese es Ay, su profe, así tampoco favorito. es. es que haya como muchos igual a usted, va, entonces. Es que ese es su favorito cuando no les dejo tarea. Cuando les dejo un montón de tareas, están ahí creo que crucificándome. Bueno, yo les No es preguntaba porque cierto, no es sí, cierto. ya tengo la primera tarea del segundo bloque, pero les soy sincero, no quería ponerles más chance para ello, ¿va? Ya que realmente quiero que aprovechen su Semana Santa para descansar. Y si no van a descansar, pues para hacer otras cosas, realmente para que ustedes puedan, pues, no estar pensando en el estudio, sino que realmente, como coloqué en la guía, pues pasar tiempo con su familia, ya sea pintando el baño, ordenando la casa, que sí de verdad vayan a salir o lo que sea que vayan a hacer, pero que hagan cosas o actividades totalmente diferentes, ¿sí? Por eso yo, o sea, sinceramente quería saber si podía dejar la tarea, pero fecha todavía tienen chance, o sea, la fecha de entrega de esta primera tarea es hasta el 6 de mayo, pues por ahí. Entonces, no afecta mucho que se las deje cuando regresemos. Y tampoco es una gran tarea, pues. Sí. Entonces, ni modo. Bueno, eso sería todo. El tema es súper corto el día de hoy, igual que el del jueves. Y el jueves pues tiene un poquito más de técnica porque es témpera y hay que tomar en cuenta que con la témpera pues muchos dirán, ay, profe, pero esa capa tan gruesa que queda con la témpera, pues sí es fácil de trabajar, aunque no lo crean, pero eso lo veremos el día jueves. Entonces les voy a dar chancecito que vayan a almorzar, a comer algo, a descansar un ratito y nos vemos a la 1 para el curso de expresión artística, ya que ahí sí
Voy a explicar los dos temas y ahí sí les voy a pedir que si se acaba la reunión se vuelvan a conectar, porque también les debo de explicar las actividades que deben de entregar. ¿Estamos? Entonces que tengan un buen provecho y nos vemos a la próxima. Chao. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, Bye. profe.